Buenos días, en la clase de hoy vamos a hablar sobre cinemática. Bueno, la cinemática va a ser la parte de la física que estudia cómo es el movimiento de los cuerpos. Básicamente se tratan de responder las siguientes preguntas, digamos. ¿Qué es el movimiento? ¿Qué tipo de movimiento es? ¿Cómo se mueve un cuerpo? ¿Hacia dónde se mueve? ¿De dónde parte? ¿A dónde llega? ¿Con qué velocidad lo hace? Si cambia de dirección, ¿cuánto es lo que recorre o cuánto se desplaza? ¿Cuál es su aceleración? Se encarga de estudiar cuál es la velocidad en cada punto del movimiento, eh, qué altura alcanza, por ejemplo, una pelotita cuando la lanzamos hacia arriba o cuánto tiempo tarda en caer algo desde cierta altura. Eh, una definición un poco más prolija del libro de cinemática va a ser que la cinemática es la rama de la física que se ocupa de estudiar los movimientos de los cuerpos y no considera la causa que lo provoca. Básicamente se consideran las variables mínimas necesarias para describir el movimiento, como la posición, que es un móvil, la velocidad y la aceleración. Bueno, esta clase, en realidad son dos clases. La primera clase va a tratar sobre movimiento en una dimensión. Vamos a hablar un poco sobre el movimiento rectilíneo uniforme, eh, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y la caída libre. Luego sería otra clase que no está acá, pero el contenido sería la siguiente clase, que es movimiento bidimensional. Se va a hablar un poco sobre vectores, movimiento parabólico y el movimiento circular. Para estudiar la cinemática vamos a necesitar de una serie de elementos que nos van a ayudar a describir el movimiento. El primer elemento a definir va a ser el móvil. Un móvil va a ser el objeto de estudio, va a ser lo que se mueve. En el caso de los problemas que vamos a desarrollar en física, va a ser una persona que corre de un punto A a un punto B, un autito que va de una ciudad a una ciudad B, un barco, un avión, una bicicleta, lo que queramos considerar que se mueve. Lo vamos a considerar como un punto, va a ser una simplificación en el sentido de que no nos va a importar qué tamaño, qué forma o qué masa tenga este móvil, sino que lo que nos va a interesar es de dónde parte y a dónde llega y en qué tiempo hace este recorrido. Otro elemento importante a desarrollar va a ser la trayectoria. Cómo podemos ir de un punto A a un punto B. Puedo ir todo derecho a una línea recta o puedo ir ya moviéndome en un plano y tener movimientos, si bien derecho, también girar como ocurre, digamos, más real, digamos. Finalmente, bueno, otro ejemplo que existe, pero no lo vamos a estudiar, va a ser movimiento ya en tres dimensiones, que sería lo que hace un avión, digamos. Un avión va de una ciudad a una ciudad B, eh, pero también entra en consideración la altura, digamos. O sea, pues me muevo en el espacio, no en un plano ni en una línea recta. Eh, como siguiente elemento del movimiento vamos a tener los sistemas de referencia. Eh, un tipo de sistema de referencia particular que nos va a interesar va a ser el sistema de referencia inercial, que es aquel donde la persona que está observando lo que se mueve lo va a hacer a velocidad constante, bien sea velocidad cero o a una velocidad constante, es decir, no va a tener aceleración. Ya vamos a ver qué es la aceleración. El sistema de referencia básicamente va a ser dónde está el cero, digamos, dónde inicia el movimiento, dónde termina, o el punto de referencia, digamos. Eh, Otro elemento importante para describir el movimiento va a ser la distancia, no va a ser otra cosa sino la longitud de la trayectoria que recorro cuando voy de una ciudad a una ciudad B. Ojo que lo puedo hacer en línea recta o puedo, no sé, subir una montaña, ir primero a otra ciudad C y luego a la ciudad B. Hay muchas formas de llegar de A hasta B. Vamos a ver que la distancia va a ser cómo hago este camino y luego el siguiente elemento va a ser el desplazamiento, es decir, cuánto es la distancia que separa A y B. No es lo mismo distancia de desplazamiento. Distancia va a ser la distancia real que recorro, digamos, con un camino sinuoso, y el desplazamiento va a ser la distancia más corta, digamos, la línea recta, si lo queremos ver.
desde ese punto de vista, digamos, matemáticamente uno va a ser un escalar, el otro va a ser un vector. Eh, Nada, estos serían los elementos del movimiento. Bueno, ya visto cuáles son los elementos del movimiento necesarios para escribir el movimiento, podemos decir que un cuerpo se mueve si cambia su posición respecto al punto de observación, a este sistema de referencia del que hablábamos antes. Bueno, acá ponen dos ejemplos de movimiento, digamos. El primero, o sea, alguno por ahí le ha pasado que está en un semáforo, en un bondi o en el auto, y ven que el auto de al lado se empieza a mover y ustedes piensan que ustedes son los que se están moviendo, porque a pesar de que están quietos, el otro auto se mueve despacito y da esa sensación de que en realidad lo que estamos moviendo no somos nosotros. El movimiento siempre lo vamos a tomar respecto a una referencia, respecto a un punto de observación. Entonces, bueno, acá ponen el ejemplo, una persona que va en un tren, el tren va en movimiento y puede pensar que los otros trenes que van por la otra vía están quietos y él es el que se está moviendo. O él está quieto y los otros trenes son los que se mueven. O bueno, si estoy quieto, como dije en un principio, en un semáforo o un andén, eh, ahí teniendo algo fijo, digamos, el andén que no se mueve o el semáforo que no se mueve, es donde me doy cuenta que los demás cuerpos son los que están en movimiento. Desde ese punto vamos a decir que tenemos, si el punto de observación está en reposo, el movimiento va a ser absoluto. Si estoy en un edificio viendo por la ventana lo que pasa en la avenida, yo estoy quieto, digamos, el edificio no se está moviendo, lo que se está moviendo son los autos en la avenida o en la calle, y mi punto de referencia es absoluto. El movimiento va a ser absoluto respecto a mi punto de referencia que no se está moviendo. Luego vamos a tener un movimiento que va a ser relativo. Yo voy arriba de un auto o un avión, lo que sea, que va a estar en movimiento y veo otro cuerpo que se mueve. En ese sentido, el movimiento va a ser relativo a mi posición que está en movimiento. Puede haber una situación combinada también, en el sentido de que puedo ir arriba de un auto con otra persona. El auto va a estar en movimiento absoluto respecto a las personas que van adentro, porque las personas se mueven a la misma velocidad que se mueve el auto, pero todo lo que sucede afuera va a moverse con un movimiento relativo respecto al auto. Esto confunde un poco, pero bueno, más adelante lo vamos a entender. Vamos a tratar de trabajar con sistemas absolutos. Sin embargo, los movimientos relativos existen, digamos, y son de interés en la física, digamos. Por ahí nos interesa saber un problema de encuentro de dos móviles, digamos, cuerpos. Un auto sale de una ciudad A a una ciudad B a una velocidad, le da una ventaja a otro segundo auto que parte, no sé, media hora después, y nos interesa saber cuándo se encuentran, por ejemplo. Esto de acá vamos a hablar de movimiento relativo. Me interesa saber cuáles son las variables en las que se mueve el otro auto. Bueno, por ahí confunde un poco, pero la idea es saber que hay dos tipos de movimiento. Uno absoluto cuando el punto de observación no se mueve y otro relativo cuando el punto de observación se está moviendo. Acá no lo dije, pero sí es importante, se está moviendo a velocidad constante. Esto es un sistema de referencia inercial. Cuando el sistema de referencia se mueve a una velocidad que no es constante, sino que se está acelerando o desacelerando, ya es un poco más complejo y hay que usar otra fórmula, otra teoría. Bueno, como variables que habíamos visto en los elementos que describen el movimiento, tenemos el desplazamiento. El desplazamiento va a ser justamente lo que nos movimos de un punto A a un punto B, la distancia que cambió de la posición. Bueno, acá lo definen matemáticamente como la variación de X. X va a ser la posición, va a ser la posición final menos la posición inicial. Esto siempre pensándolo vectorialmente, digamos. En el caso de una dimensión va a ser la simple resta, en el caso de dos o tres dimensiones sí ya vamos a tratar con vectores. Cuando el cambio, la diferencia de desplazamiento es positiva, decimos que la posición final es mayor a la posición inicial. Eh, Cuando decimos que la variación de la posición es cero, quiere decir que la posición final es la
y la inicial son la misma. O sea, fui de mi casa a la panadería y de la panadería volví a mi casa. Recorrí una distancia que es ir y venir a la panadería, pero en desplazamiento terminé en mi casa, o sea, no me moví nada respecto al punto inicial. Y bueno, por otro lado, vamos a tener que el desplazamiento negativo va a significar que la posición final está, vamos a decir, no sé, es menor o está más cerca que la posición inicial, la final que la inicial. Bueno, como siguiente variable vamos a tener la velocidad. La velocidad va a ser una magnitud ya que derivada, donde vamos a medir justamente intervalos de tiempo y este desplazamiento que hablamos antes. Esto vamos a hacer el cociente de el desplazamiento sobre el tiempo, estos intervalos, y vamos a tener la velocidad. La velocidad va a ser una magnitud física donde se estudia cómo varía la posición de un cuerpo en el tiempo para un determinado sistema de referencia. Las unidades van a ser metros por segundo, centímetros por segundo, kilómetros por hora. Hay otras unidades en otros sistemas como los nudos, las millas por hora, etcétera. Eh, en el caso que nos compete, vamos a tratar de trabajar con metros por segundo o kilómetros por hora. Bueno, la velocidad como magnitud es una magnitud vectorial y tendríamos que decir cuál es la orientación, el sentido de este vector. Si no escribimos esto, estaríamos hablando de la rapidez. La rapidez va a ser un escalar, la velocidad, desde el punto de vista estricto de la física, va a ser un vector. Tendríamos que especificar, aparte de la magnitud, cuál es la dirección, el sentido en que está orientado. Si no, hablamos simplemente de un escalar. Bueno, acá tenemos la rapidez. La rapidez va a ser una magnitud también física. Se mide también, al igual que la velocidad de metros por segundo. El cociente es distancia sobre tiempo, pero acá vamos a hablar de distancia recorrida. En la velocidad hablamos de el desplazamiento. Son dos cosas distintas. El desplazamiento pensemos que era un vector, por lo tanto el cociente con el tiempo que es un escalar da la velocidad que es un vector. Acá la distancia, al ser un escalar y dividir por el tiempo que también es un escalar, nos da que la rapidez es un escalar. Eh, Nada, o sea, el ejemplo para saber diferenciar qué es la velocidad y qué es la rapidez sería este que ponemos acá. Una persona camina diariamente 3 kilómetros desde su casa, lo hace en 3 horas y luego hace la vuelta por el mismo camino, es decir, recorre la misma distancia y demora el mismo tiempo. Si calculamos cuál es el desplazamiento, las x, esta mayúscula, x final menos x inicial, es la casa, digamos, sería cero, o sea, la diferencia sería cero. Si parto de mi casa a mi casa, el desplazamiento empleado sería cero, lo hice en 6 horas, así que la velocidad desde el punto de vista vectorial va a ser cero, pero la rapidez sería un escalar donde tenemos que considerar cuál fue la distancia real recorrida, digamos. Recorrí 3 kilómetros para ir y 3 kilómetros para volver, eso fue una distancia real que recorrí. 6 kilómetros, lo hice en 6 horas, me moví con una rapidez de 6 kilómetros por hora. Entonces acá ya tenemos una primera gran diferencia entre la rapidez y la velocidad. La rapidez vamos a pensarlo siempre como algo escalar, algo, si se quiere, no sé, un promedio de todo el movimiento. Y en cambio, la velocidad es algo que depende directamente de intervalos. Podemos hacer los intervalos cada vez más chiquititos. Y en un movimiento pueden haber distintos valores de velocidad. Por ejemplo, voy de acá, de la ciudad de Buenos Aires a La Plata, y en el medio hay dos peajes. En un punto voy a ir cuando voy sobre la autopista, voy a ir a velocidad positiva. En lo que llego al peaje tengo que frenarme, me detengo, tengo en ese punto una velocidad cero, pero pensando sobre intervalos. La velocidad la vamos a pensar sobre intervalos y va a ser una magnitud vectorial, para medir en metros por segundo, kilómetros por hora, y parte justamente del cociente del desplazamiento, que es un vector, dividido el tiempo. Por otro lado, la rapidez va a ser un escalar, y acá tomamos en cuenta la distancia, que va a ser un escalar, dividido el tiempo, que es un escalar, da un escalar. Se mide también en kilómetros por hora, metros por segundo.
Otra variable, digamos, importante es la aceleración. Muchas veces la hemos escuchado. Acá vamos a definir qué es la variación. La aceleración va a ser justamente variación de la velocidad o cómo varía la velocidad. Bueno, acá ponemos varios ejemplos, digamos. Suponemos que un auto se mueve a lo largo de una carretera, lo hace en un tiempo y varía su velocidad. Su velocidad 1 en un tiempo dado hizo que esta velocidad evolucionara y se convirtiera en una velocidad BF, velocidad final. La aceleración la vamos a definir justamente como en ese intervalo de tiempo se va a definir como el cambio de la velocidad dividido el intervalo de tiempo empleado para acelerarse o desacelerarse, para cambiar la velocidad. Distinguimos tres grandes tipos de movimiento, digamos. Cuando la aceleración es positiva, quiere decir que estamos acelerando, digamos, el auto está en reposo, pisamos el acelerador y empieza a ganar velocidad. En ese momento decimos el auto está acelerando. Por el contrario, cuando vamos en un auto y vamos, no sé, se nos atraviesa un perro enfrente o vamos llegando al semáforo, pisamos el freno, el auto empieza a frenar, empieza a perder velocidad y puede llegar a detenerse completamente. En ese caso, cuando frenamos, decimos que la aceleración es negativa o el auto está desacelerando. Por otro lado, cuando vamos a velocidad constante, es decir, inicialmente tuvimos que acelerar, llegamos a una velocidad, en esa velocidad ya, por ejemplo, vamos a una bicicleta, pedaleamos a un principio y luego soltamos los pedales y dejamos que la bicicleta vaya sola, digamos. Pero no tenemos que pedalear, o por ahí sí tenemos que pedalear un momento, pero lo hacemos a velocidad constante. Es decir, si lo hacemos a velocidad constante, la aceleración es cero. Por ahí tenemos que pedalear un poco por la misma velocidad que se pierde por el roce de la rueda con el pavimento. Entonces, bueno, finalmente, bueno, cuando la velocidad de un objeto cambia con el tiempo, se dice que el objeto experimenta aceleración. Y la aceleración puede ser positiva, negativa o igual a cero. Si es positiva, el auto está acelerando. Si es negativa, el auto frena. Si es igual a cero, el auto va, o el móvil, va a velocidad constante. Bueno, visto lo anterior, las principales variables y los elementos que definen el movimiento o que nos permiten estudiar el movimiento, vamos a estudiar el primer tipo de movimiento, el más simple, el movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, en este caso, un cuerpo, digamos, en este caso ponemos un auto, va a recorrer distancias iguales en intervalos de tiempo igual. El desplazamiento ya lo conocemos, digamos, la variación de la posición va a ser posición final menos posición inicial y el intervalo de tiempo va a ser tiempo final más tiempo inicial. Al hacer el cociente, bueno, tenemos esta magnitud nueva que era la velocidad. Bueno, acá pone que por definición no va a existir tiempo positivo, el movimiento siempre va a evolucionar de un tiempo chiquitito a un tiempo grande. O sea, el reloj comienza en cero y va creciendo, no comienza en, no sé, en una hora y disminuye un minuto. El reloj siempre va creciendo. Y una cosa que podemos hacer es observar el movimiento y ir anotando en una tablita, bueno, dónde estoy en cada intervalo de tiempo. Empiezo a caminar, digamos, por ejemplo, minuto cero o segundo cero, bueno, estoy a una distancia cero respecto a mi casa, empiezo a caminar en los 2 segundos, bueno, en este caso en un auto, a los 2 segundos recorrí 30 metros, a los 4 segundos 60. Esto lo voy tabulando y bueno, puedo dejarlo tabulado, digamos. Puedo decir para cada valor de tiempo tengo registrado un valor de posición. ¿Esto para qué es importante? Bueno, el siguiente punto sería ya graficarlo, por ejemplo, sobre un eje cartesiano. Bueno, una vez que registramos los valores en la tabla, el siguiente paso sería graficarlo en un sistema de ejes cartesianos, como este que está acá. Este tipo de gráfica la vamos a conocer como gráfica de posición versus tiempo. En el eje X va a estar graficados los datos del tiempo medidos en segundos, en el eje Y van a estar graficados los datos de posición medidos en metros. En el caso del movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica que va a surgir, digamos, de graficar esto va a ser una línea recta. Recordando la expresión de matemática de una línea recta, o no sé si ya la vieron o estarán por verla, es lo que graficamos en el eje Y, en este caso nuestro, la posición, va a ser B, que va a ser el punto de corte con el eje Y,
para nuestro caso, la posición inicial, más la pendiente m por la variable independiente que va a ser el tiempo. En este caso, la pendiente, para nosotros, vamos a ver que la pendiente va a ser justamente la velocidad. Bueno, acá está el detalle. B va a ser la intersección con el eje vertical. Para nuestro caso, la posición inicial. Si partimos de 0, va a ser 0. M va a ser la pendiente de la recta. Para nuestro caso, esta pendiente va a ser la velocidad. La pendiente de la recta, recordando cómo se calcula, es el cociente de los valores o de la diferencia de I dividido el X, digamos. Lo que estamos graficando en Y, recordemos que es la posición, y lo que estamos graficando en X, recordemos que es el tiempo. Acá confundo un poco las X, pero en Y va a ser la posición, van a ser las X, y en X va a ser el tiempo, las T. En nuestro caso, la pendiente va a ser mx menos x sub 0 dividido t menos t sub 0, es decir, variación de x sobre variación de t. Y bueno, la pendiente va a ser justamente la velocidad, en este caso 15 metros por segundo. En todos los casos que estudiamos de movimiento rectilíneo uniforme, siempre se va a cumplir que la variación de posición respecto al tiempo va a ser constante. Esto para el movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme significa dos cosas: que la velocidad es constante y que el movimiento en este caso va a ser en una dimensión. Bueno, justamente lo acabo de decir, ¿no? El movimiento rectilíneo uniforme tiene estas características. El movimiento va a ser, al graficarlo, una línea recta. No quiere decir que nos movamos sobre una línea recta, digamos, pero podemos movernos sobre, no sé, una ruta donde no tengamos muchas curvas, digamos. Por ahí podemos pensarlo de esa forma. La velocidad va a permanecer constante y, bueno, una implicancia que la velocidad sea constante es que la aceleración es nula, es decir, no existe aceleración. En este movimiento está simplificado, no estudio lo que pasa, digamos, desde el segundo cero, desde que me monto en el auto y lo llevo a una velocidad de crucero, digamos. Eso considero que es muy poco el tiempo que empleo para eso, así que modelo que se mueva a una velocidad constante. Pero en la vida real, yo me monto en un auto, parto de cero y tengo que llegar a una velocidad. En el medio tengo semáforos, tengo que frenar, hay otros autos, hay peajes, hay cosas donde me voy a tener que frenar. Y cuando llego al otro punto, no es que voy a 80 kilómetros por hora y me tiro del auto y el auto sigue a 80, no. Tengo que frenar unos metros antes, una cuadra antes, empezar a detener la marcha del auto. Bueno, por simplificación es un movimiento, bueno, que nos sirve, por ejemplo, para saber, bueno, cuánto tiempo si voy en mi auto a, no sé, 80, 100 kilómetros por hora, promedio, cuánto tiempo me tardo en ir de acá a, no sé, otra ciudad, de acá a Rosario, de acá a Córdoba, de acá, no sé, San Luis. Bueno, la ecuación que vamos a usar para modelar este tipo de movimiento va a ser esta: x es igual a x sub 0 más velocidad por tiempo. Es decir, la posición como variable dependiente del tiempo va a ser igual a la posición de donde parto, la posición inicial, más la velocidad por el tiempo, velocidad constante, en este caso. Bueno, si graficáramos cuál es la velocidad en función del tiempo, graficamos en el eje X el tiempo medido en segundos y en el eje Y la velocidad, vamos a ver que si la velocidad es constante, bueno, la velocidad va a ser una gráfica horizontal, digamos. En este caso, si decimos que es 20 metros por segundo, va a ser a lo largo de todo el movimiento, de lo que dura el movimiento, va a ser la misma velocidad constante. En cuanto a la aceleración, gráfica de aceleración versus tiempo. En el eje X también graficamos el tiempo, en el eje Y la aceleración. Si no hay aceleración, la aceleración directamente es cero. Recordemos que aceleración positiva quiere decir que cambia la velocidad, crece, y aceleración negativa decrece, frena. En este caso, el móvil iba a velocidad constante, es decir, la aceleración es cero. Ya, estas serán básicamente las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, acá tenemos otro ejemplo con otros datos. También tenemos un auto que, bueno, se va moviendo en una sola dimensión. Y registramos, bueno, en el tiempo 0 estaba en la posición 40, en el tiempo igual a 2 segundos estaba en la posición 70, así sucesivamente. Esto lo tabulamos y luego lo graficamos. Al graficarlo vamos a tener la línea recta
Y recordando la fórmula de la línea recta, digamos, vamos a tratar de encontrar cuál es la ecuación que describe el movimiento. Entonces, recordemos que el punto donde corta el eje iba a ser la posición inicial para t igual 0, 40, es decir, x igual a 40, más la velocidad por el tiempo. Y bueno, la velocidad, al ser un movimiento rectilíneo uniforme, tomamos, por ejemplo, la posición final, que es 190, menos la posición inicial, que es 40, 150, dividido el tiempo que empleó en hacer todo el movimiento, de 10, 150 entre 10, 15. La velocidad sería 15 y bueno, la ecuación que describe este movimiento va a ser la posición, o x, va a ser igual a la posición inicial, que es 40, más la velocidad, que es 15 metros por segundo, por el tiempo. Bueno, el siguiente tipo de movimiento va a ser el movimiento rectilíneo uniformemente variado. En algunos libros, en algunos autores, ponen movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es sinónimo. Movimiento MRUB o MRUA va a ser lo mismo. ¿Qué tiene de diferencia este movimiento con el anterior? Bueno, va a tener de diferencia que la velocidad puede variar. Si la velocidad varía, vamos a tener aceleración positiva o aceleración negativa en algún punto del movimiento. Bueno, al ser rectilíneo, movimiento, bueno, es que se mueve. Rectilíneo, al ser rectilíneo, vamos a considerar que nos movemos en una dirección, en una sola dimensión, vamos en una ruta que no tiene curvas, no tiene giros. La velocidad puede variar, es decir, no es constante. Acá refuerzo el ejemplo que había puesto antes de decir que en un auto no me monto en el auto y el auto ya está a 80, ¿no? El auto tarda un tiempo, digamos, tengo que acelerarlo, digamos, tengo que hacer que el auto llegue de 0 a una velocidad dada. Y cuando voy a esa velocidad, para frenar, para bajarme del auto, tengo que frenar. Entonces, tengo que desacelerar. Entonces, la aceleración en este tipo de movimientos va a ser considerada, digamos. Puede ser positiva o negativa. La ecuación que vamos a usar ya se parece por una parte a la otra, pero a la anterior, pero varía, digamos. Tiene un término adicional. La posición va a ser igual a la posición inicial, en ese sentido se parece a la ecuación anterior, más la velocidad inicial por tiempo. Recordemos que la velocidad puede variar, así que tomamos en este caso la velocidad inicial, más este otro término, que es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pensemos que si la aceleración es 0, este tercer término se cancela, al ser la aceleración 0 la velocidad es constante y recuperamos la ecuación anterior, x igual a x sub 0 más b sub 0 por t. Pero es un poco más general, digamos. Al considerar que existe aceleración, vamos a empezar a ver cómo lo encaramos. Bueno, la gráfica de velocidad versus tiempo va a ser, en el caso anterior teníamos que era una recta horizontal, acá sí es una recta con pendiente, donde la pendiente de esta recta va a ser justamente la aceleración. En el eje X vamos a tener el tiempo, en el eje Y la velocidad, y bueno, la velocidad va a ser justamente velocidad inicial más aceleración por tiempo. La variable independiente va a ser el tiempo y la pendiente de esta curva, o de esta recta, curva se dice en matemática, la pendiente de esta recta va a ser justamente la aceleración. Si la aceleración es positiva, la recta está inclinada hacia arriba, crece como está en esta gráfica. Si la aceleración fuese negativa, la recta va a estar inclinada hacia abajo. Bueno, acá en la gráfica aceleración versus tiempo también tenemos el tiempo en el eje X y la aceleración en el eje Y. Acá, bueno, suponemos, de ejemplo, que la aceleración es positiva, en este caso 10 metros por segundo cuadrado. Así que al graficarla también va a ser una línea horizontal, pero ya no en el cero, como en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, sino en el caso que nos compete, 10 metros por segundo, va a estar a 10, la recta va a estar sobre los 10 metros por segundo cuadrado. Si la aceleración fuese negativa, tendríamos que graficar en el eje negativo.
Bueno, un tipo de movimiento importante, digamos, o que se estudia de forma particular, es la caída libre. La caída libre va a ser un tipo de movimiento uniformemente acelerado, donde esta aceleración va a ser producto de la fuerza de la gravedad que ejerce la Tierra sobre todos los objetos que están sobre la Tierra. En este caso de aceleración vamos a trabajar muchas veces con el valor 10 metros por segundo cuadrado para simplificar. El valor correcto va a ser 9,8 metros por segundo cuadrado. Esto lo calculamos el año pasado en físico-química cuando estudiamos campos, o lo tuvieron que haber calculado, ahora lo vemos. Y bueno, la implicancia que tiene esto, o que demostró Galileo en su momento, es que dos cuerpos, por más que tengan diferente masa, si los soltamos desde la misma altura, deberían tardar el mismo tiempo en llegar al suelo. Bueno, acá pone el ejemplo en este dibujito de una manzana y una pesa, pero esto lo hicieron también los astronautas cuando fueron a la Luna, de tirar una pluma y un martillo desde la misma altura y caen y llegan al mismo tiempo al piso. Esto ocurre siempre que no se considere el roce, digamos. Lo tenemos que hacer en un lugar donde eh, consideremos que no hay aire, digamos, o hay muy poco aire, o los efectos que causa el aire y el roce del aire sobre los objetos es despreciable. Bueno, vamos a ver que en la caída libre los cuerpos van a describir un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde el valor de la aceleración va a ser constante y va a corresponder justamente a el campo gravitatorio, digamos, a la aceleración correspondiente al campo gravitatorio. Va a ser dependiente obviamente del planeta, porque esto tiene una forma de cálculo, ¿no? La forma de cálculo es justamente esta. Partíamos de la interacción gravitatoria, fuerza igual a la constante de gravitación por el producto de las masas dividido el cuadrado de la distancia que los separa. Al hacer el cálculo correspondiente a lo que está encerrado acá entre rojo, la G por la masa de la Tierra dividido el radio de la Tierra al cuadrado, llegábamos justamente a este 9,8 newton por kilogramo, o escrito en términos de metros y segundo cuadrado, nos da una unidad de aceleración. Podemos tener unidad de campo o unidad de aceleración. Y este valor lo vamos a usar para el valor de la aceleración de la gravedad en la Tierra. Vamos a considerar un valor eh, negativo cuando estudiamos el tiro vertical. Y bueno, esto va a ser simplemente una implicancia del sistema de referencia que estamos tomando. Y bueno, ya para terminar esta parte, digamos, pensemos que esto es movimiento en una dimensión, donde tenemos velocidad constante o velocidad que varía con una aceleración. Vamos a tener este resumen, digamos, en un movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos que la ecuación que describe la posición va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. La velocidad va a ser constante y no va a existir aceleración. Por otro lado, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, vamos a tener que la posición va a ser igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La velocidad va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Y acá hay otra fórmula que, bueno, la pongo, no la deduje, pero la pongo: velocidad al cuadrado va a ser velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el desplazamiento. En algunos ejercicios podríamos usarla, no sé cómo nos vayamos a manejar, todavía no he pensado cómo hacer la evaluación. Esto parte de la clase que vimos hoy. Tómenlo como una clase. Luego la semana que viene subo la otra parte que es movimiento en dos dimensiones y empezamos a plantear cómo hacer algún problema. Tomen esta clase como algo conceptual, que es el movimiento, cuáles son las definiciones que tenemos que tener para entender lo que es el movimiento, y que existen, en el caso de una dimensión, estos dos tipos de movimiento: movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variable, o movimiento acelerado, si lo quieren ver así, que está en algunos libros. Bueno, esa sería toda la clase.